¿Te ha pasado que no puedes resolver una falla porque no entiendes un circuito, un plano esquemático, las líneas, cómo se comporta? Bueno, si te ha pasado y no has podido resolver algún teléfono, con mucho gusto te lo vamos a explicar. Brevemente, espero que les pueda servir la explicación que le vamos a dar al circuito y ustedes puedan comprender cómo trabaja tal. Soy Fer Samble desde el Dark Lab, estamos ahorita en la instalación SSS y vamos a empezar a hacer una introducción a la electrónica con sustento electrónico, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a hablar del circuito TriStar 2 en un iPhone 6 Plus, que es lo más habitual que nos llega a nuestros talleres y que muchas veces no sabemos cómo diagnosticarlo. Entonces vamos a identificar en el plano que nos dice que es un circuito que se llama TriStar 2. Es el nombre del circuito como tal. El número del IC va a ser este número que tenemos aquí. Y en base a este circuito vamos a entender que tiene un título, el plano. El plano en la parte derecha inferior nos dice que es de entradas y salidas y que se llama TriStar 2. En la parte de arriba nos dice que pertenece a la sincronización maestra del bloque N61 del Main Logic Board. ¿Qué es el Main Logic Board? Bueno, es la tarjeta lógica principal. Entrando en el detalle del circuito, vamos a observar que tenemos unas líneas un poco más oscuras que otras. En ese entendido de que tenemos unas líneas más oscuras que otras, no es que sean las líneas principales, sino que esas líneas son las de administración de voltaje o tensión para que el circuito pueda encender. Entonces vamos a empezar. De este lado tenemos una línea que es Power Positive 3B0 TriStar. En la B, en este plano, en los de iPhone, la B significa punto. En algunos otros planos puede ser una P, puede ser una J, cualquier simbología que le quiera agregar el fabricante. Las páginas que tenemos aquí, estos numeritos que están al lado izquierdo de la línea, simbolizan de dónde va y a dónde viene esa línea, de qué página puede venir y a qué página puede ir y continuar. Entonces nos dice aquí que la línea Power Positive B3B0 TriStar pasa por unos condensadores, los cuales son, por ejemplo, este es un C1754 y tenemos que es de 0.1 microfaradios con un 20% de tolerancia hacia arriba o hacia abajo en sus faradios. El condensador almacena internamente hasta 4 voltios, no así la línea si observamos marca que es de 3 voltios, entonces esto ya nos dice que él va a poder sustentar hasta 4 voltios. Es de un material cerámico X5R y de un tamaño 0.1005. Corre sobre la línea del TriStar, que es el circuito en el que estamos ahorita estudiando. Entonces nosotros lo vamos a continuar hacia la línea de acceso y continuando la línea es una entrada. ¿Por qué sabemos que es entrada? Porque nos dice Voltage Drain to Drain 3.0. Es un voltaje de admisión de drenador a drenador. Quiere decir que adentro hay un MOSFET o hay un transistor que está activando su drain. De ahí nos vamos a pasar a la siguiente línea, que es la Power Positive 1.8 Synchronous Data Random Access Memory. Esa es la abreviatura de SDRAM. Y entonces también dentro va a ser un voltaje de admisión, Voltage Drain to Drain 1.8 voltios. Si observamos, este 3.0 y este nos lo viene indicado en el plano, es el voltaje que va a tener la línea y con lo que se va a poder alimentar el circuito. De este lado tenemos una línea que es del accesorio Power, accesorio de poder, cuando conectemos un accesorio. Y esa línea va a tener un valor de 3.3 voltios. Después de este lado, del lado izquierdo, normalmente un circuito se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, un circuito electrónico, pero no así las entradas y las salidas. En algunos otros circuitos análogos se podía describir que la entrada era siempre por el lado izquierdo y la salida en el lado derecho, pero esto es un circuito digital. Entonces, por ende, tenemos que conocer los nombres reales de cada una de las líneas para poder interpretar dónde entra y dónde sale. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice el plano que tenemos 90 Hz del códec. El códec es el codificador de audio que codifica señales análogas a digitales. ¿Qué quiere decir? Que llega análogo, digital y lo convierte, Analog Digital Converter. Eso es un códec de audio. Nos dice que esta línea va a ser bidireccional, o sea que va a ir y venir, entonces va a ser entrada y salida. Nos comenta el plano que viene de la línea TriStar y que se refiere a los micrófonos profesionales, con una polaridad positiva y una polaridad negativa. De este lado, en la parte de abajo, nos habla el plano del baseband, depuración de USB. No sé si te ha pasado que lo conectas a la computadora, lo estás restaurando y de pronto te das cuenta que te manda un error de baseband, un error -1 o cualquier otro número referente a una comunicación con el CMOS de banda, de baseband. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que estas líneas se pueden atrofiar y cuando está transmitiendo la configuración del iTunes hacia el circuito principal, al CMOS, que es al que tiene que llegar, tiene que pasar por el TriStar. El TriStar tiene que hacer la configuración en medio de recibir la información y poder transferirla como si fuera una extensión. Por ejemplo,
Aquí tengo un cautín, que este cautín no puede encender si no tiene este cable, esta extensión. Entonces el TRISTAR sería la extensión, el lugar a donde va a llegar y de dónde viene, la base. Entonces, entrando al plano nos dice que esta transmisión va a ser de 90 Hz, va a ser la frecuencia de transmisión de este cable. La mayoría de los cables son de 90 Hz, 45 Hz. Entonces nos habla de que el TRISTAR, yo siempre le pongo una estrellita para acordarme que es TRISTAR, bidireccional, quiere decir que lleva y trae información del baseband, positiva y negativa. Pero ¿por qué nos dice aquí del baseband? Porque aquí nos está explicando el plano que es una depuración. Esto es una limpieza. ¿Limpieza de qué? De la señal que viene del cable por la información del iTunes o del ordenador y se va a transmitir al baseband por medio de una depuración, que quiere decir que la información que tenga va a tener que seleccionar qué información le va a ser viable y cuál nada más es para que se inicie un proceso y lo pueda desechar. Después tenemos un Brick ID. Ese Brick ID es donde el equipo identifica al usuario, a la persona que está usando el teléfono. Con esa línea el equipo electrónicamente identifica si el dispositivo está en modo uso, o sea que se puede usar. ¿Qué quiere decir esto? Que si el teléfono en ese circuito recibe una señal CMOS de que está en modo ladrillo, la identificación del equipo se hace en ladrillo, quiere decir que el equipo no va a cargar, que no va a encender, que está exactamente como un ladrillo puesto sobre algo y no sirve para nada. Siendo conscientes de que la identificación de la línea la hace para validar ciertos comportamientos electrónicos del circuito. Entonces aquí lo valida, esa señal va a venir de TRISTAR, entonces va a ser una salida, porque dice que es de TRISTAR hacia el PMU, al Power Manager Unit. Entonces esta va a ser una señal que sale del TRISTAR como tal. ¿Sí? Entonces ya tenemos entradas bidireccionales y una salida. Después tenemos el mismo proceso en el otro CMOS, que es el SOC. SOC está haciendo referencia al CPU. SOC, AP, CPU es lo mismo. En este caso también este plano se le llama Fiji. Es un simbolismo de que es lo mismo SOC, AP y CPU. Tenemos entonces que transmite 90 Hz del CPU, del Application Process, bidireccional, de TRISTAR, por medio del USB en unos datos que son tanto positivos como negativos. Después tenemos el accesorio Universal Asíncrono Receiver Transceiver, es un bus de datos que es asíncrono, que recibe y transmite. Entonces en esta línea de accesorio está conmutando la señal entre el CPU, que es este, lo transmite hacia el TRISTAR, entonces esta va a ser entrada, y del TRISTAR hacia el accesorio, hacia el CPU por el accesorio va a ser salida. Entonces ya tenemos identificadas bidireccionales, bidireccional, identificación del dispositivo que no es en forma ladrillo, o sea que está utilizable, bidireccional, entrada y salida. Ya tenemos identificadas cómo entran y cómo salen. De este lado tenemos depuración del Universal Asíncrono Receiver Transceiver. Esta información que llega aquí llega en bruto, llega en un bloque grande, pero aquí ya lo tiene que depurar, lo va a limpiar, va a seleccionar de mil bits o 1000 cosas que le llegan al circuito, va a tener que decidir cuáles le sirven para conservarlas y cuáles las va a desechar. Entonces aquí hace una depuración del bus de datos de este. Y ya lo que determine que está limpio lo va a enviar del CPU hacia el TRISTAR por medio de la depuración del Universal Asíncrono Receiver Transceiver 0, que es el primero que se va a ejecutar, donde transmite datos y recibe datos. Entonces otra entrada y salida. Después de este lado nos dice recepción es escritura en donde en el CPU cuando el baseband transmite, y entonces esto es una entrada. Y acá de este lado nos dice transmisión es escritura en el CPU cuando el baseband recibe, entonces esto va a ser salida, ¿sí? Y si nosotros nos vamos a la línea, tenemos que el baseband hace un envío de información al CPU, pero estamos hablando de TRISTAR. Bueno, aquí se demuestra que TRISTAR está en medio de la comunicación. Es como si fuera un mensajero entre una persona que va a recibir una carta y la persona que la escribe. El que está en medio es el que va a llevar la carta, la va a llevar y la va a traer las contestaciones. Es lo mismo aquí. Aquí nos dice que el Universal Asíncrono Receiver, pero ya el estado lógico 2 o la secuencia lógica 2 va a ser la recepción del dato y la transmisión del dato.
Después tenemos que del TriStar va a comunicarse hacia el CPU, o sea, TriStar al CPU va a ser salida, pero aquí va a ser otro bus de datos. Joint Test Action Group es otro bus de datos que va a tener comunicación, que se va a ejecutar, y nos habla aquí de un switch de reloj. ¿Qué es un switch? Bueno, que lo enciende el reloj. Reloj es una instrucción, es algo que solamente puede hacer algún maestro. Entonces el maestro le está diciendo ahí que encienda y que va a llevar una información, una orden, para que la regrese por medio del switch de datos de entrada y salida. Aquí entonces va a ser bidireccional porque envía y recibe. Y de hecho aquí nos lo vuelve a marcar, bidireccional. De este lado tenemos que el circuito se va a alimentar por medio de un Power Positive TriStar Power In. ¿Qué es esto? Bueno, si observamos aquí nos dice Power In para Handshake. Handshake es un apretón de manos. No sé si les ha pasado que van por la calle y se encuentran a una persona que conocen. ¿Qué es lo que van a hacer? Saludarlo. ¿Por qué? Porque lo conocen. Pero si tú vas por la calle y no conoces a la persona que viene hacia ti, no vas a poder estrechar su mano porque no sabes quién es. Entonces aquí hace lo mismo el circuito. Está validando que ese cable, que esa conexión que tiene, cumpla con la norma, con el circuito E75, que es este que está aquí. Está en todos los cables Lighting originales de Apple, donde observamos que nos lo marca con unas líneas un poco más gruesas, igual que las otras de entrada. ¿Por qué? Porque estas líneas nos dice que cuando conectemos un cable, lo va a poder comparar la resistencia, el circuito, y va a empatar con la configuración que tiene el circuito adentro para poder establecer una comunicación. Es aquí donde empiezan los problemas de cargadores genéricos, cables que no son aptos para el teléfono, unos manos libres copia, conectarlo al teléfono al cargador de carro y encender el carro. Todos esos picos dañan este circuito. ¿Por dónde entran? Por estas validaciones. Hay muchos cables en la actualidad que tienen muchos circuitos que emulan esta certificación, pero no así quiere decir que sean originales. Entonces muchas fallas pueden ser provocadas porque este cable esté malo y empieza a dañar el circuito como tal. Entonces aquí lo valida y presenta la comunicación inicial de un accesorio. En la parte baja tenemos de 90 Hz todo esto. ¿Qué es de 90 Hz? Ya habíamos hablado hace rato que esto se refiere a cables, que es una conexión externa por medio de un cable que va a tener una frecuencia de 90 Hz. Entonces nos dice desde el inicio de la línea que va a ser un cable que va a comunicar TriStar bidireccional, o sea que lleva y trae información. Vamos a ponerle aquí unas flechitas. Lleva y trae por medio del cable que tiene que estar con E75, la certificación que ya validó acá arriba, y va a tener una paridad 1 y una paridad 2, las posiciones del cable, por dónde va a pasar los datos positivos, por dónde los negativos. Después tenemos la línea E75 del TriStar, donde detecta la conexión. Aquí entra el cable, se detecta la conexión del E75, le avisa al TriStar. Este 75 está en su punta del cable, en esta puntita, aquí adentro, tenemos un circuito que lo que está haciendo cuando se conecta, que manda una señal, detecta arriba que se conecta un cable, de este lado nos dice que sí está validado, y entonces empieza a transferir datos con la conexión de detección. Lo detecta, lo valida, lo autoriza y le da pase. Entonces ya una vez que pasa el teléfono y que empieza a hacer su función, tenemos una línea que tiene un punto de prueba. Este PP es PowerPoint o PowerProof, punto de prueba o lugar para probar. 1722 el número de este punto de prueba, tenemos muchos, pero este nos va a hablar de que comunica de TriStar hacia el Power Manager Unit Over Voltage Protect. ¿Qué quiere decir? Que es una protección sobre voltajes. Si llega un pico fuera de lo que él pueda controlar, esta línea tiene que bloquear o tiene que apagar. Aquí nos dice que es un switch. El switch es de Enable. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo conecte un cable y esté mandando la comunicación, o el TriStar esté trabajando en comunicación con Power Manager Unit o la PMU, va a tener que estar en un estado lógico alto. ¿Por qué alto? Porque lo está encendiendo, es un switcheo. Y cuando yo lo desconecte o lo apague o lo ponga en reposo el equipo, va a llegar a un estado lógico bajo. O sea que se va a caer.
Cualquier estado lógico alto es superior a 0. Cualquier estado lógico bajo es 0, total. Yo tengo aquí la pluma, está en estado lógico alto. Pero si yo la dejo, la pongo aquí, este es mi 0. Entonces de alto cayó a 0. Haz lo mismo aquí. ¿Sí? Entonces cuando el equipo enciende, esto se eleva. Cuando el equipo le conectan un cable, se eleva. Cuando el equipo lo bloquean o lo desconectan o lo ponen en reposo o lo apagan el teléfono, esto va a caer a 0. Después nos dice que tenemos una línea Switch Enable, que es una línea reset de 1.8. Este voltaje tiene que estar siempre presente, a excepción de cuando yo lo ponga en reposo el equipo. Cuando lo ponga en reposo, esta señal se tiene que caer, va a llegar a 0, recordando que el 1.8 está presente en la PMU desde que el equipo enciende. Luego después tenemos líneas del CPU bidireccional y de transmisión del serial clock y del serial data en un formato I2C, que es otro bus de datos. Este lleva ceros y unos, es una transferencia que puede ir desde los 40 kHz hasta 100 o 400 kHz en supervelocidad. Entonces nos dice aquí que del CPU transmite bidireccional, o sea que lleva y trae información del serial data. Y aquí nos dice que del CPU transmite en I2C un serial clock, o sea una instrucción. La instrucción, ¿quién la gira? El CPU. Le está ordenando, ¿a quién? Al circuito donde estamos, al Tristar. Le está dando una instrucción para que él ejecute algo y le conteste por aquí mismo. Por aquí en esta otra línea le va a contestar y le va a decir, yo estoy haciendo esto, estoy transfiriendo esto, y él va a mandar otra orden dependiendo de esta respuesta, ¿sí? Entonces, después nos dice que tenemos un interruptor de Tristar hacia la Application Process, interruptor. ¿Qué hace un interruptor? Pues prende y apaga. Tenemos un condensador. Este condensador, no sé si la mayoría de las veces se han preguntado por qué hay condensadores que solamente presentan una salida y que llegan a tierra. Bueno, ese tipo de condensador puede ser desde los 100 microfaradios para arriba o para abajo, dependiendo de la arquitectura del circuito. Está hecho para tirar todos los parásitos, para que todo lo que pase de ruido y frecuencia en el IC que él hace al trabajar, todo lo que hace este circuito, cuando está trabajando hace una frecuencia, hace un ruido. Bueno, todo su ruido, lo que le sobra, su interferencia que él mismo crea al trabajar, aquí es donde lo va a tirar. Entonces el circuito se estabiliza en una frecuencia donde él puede estar sustentado todo el tiempo que sea necesario sin tener parásitos y entonces pueda trabajar. Después tenemos, ya por último, para no aburrirlos, este MOSFET. Este MOSFET es un tipo P. ¿Por qué es un tipo P? Porque tenemos este triangulito de aquí que nos indica que si yo lo presiono con el dedo, este es un interruptor, yo lo presiono, me pincha, me pica. Si me pica, con este pico es P. Si lo tiene al revés es N, no me pica. Como este me pica, entonces este es un P y nos dice que tiene una resistencia en la gate, en la compuerta, que va a ir a tierra. ¿Y por qué va a tierra? Bueno, porque ese MOSFET se usa para agregar protección en voltajes, contra voltajes, ¿qué será? Pues pérdida de potencia mínima, un pico de voltaje, se asegura de que la batería, por ejemplo, si yo conecto mal una batería, pues ahí se asegura de que la batería no esté conectada incorrectamente y yo vaya a dañar un circuito. Esta compuerta para eso es. ¿Con qué se va a activar? Bueno, se va a activar cuando la corriente que le llega a la resistencia sea la correcta para que él active el gate. Y entonces de paso, entre la línea Power In, que es la fuente, aquí nos dice el MOSFET, fuente, source, drain y gate, compuerta, fuente y la salida, el drain. Entonces va a entrar por la fuente un voltaje de Power In, un voltaje activado, entra, se conmuta aquí en el transistor, en el MOSFET, se va a activar la señal de la resistencia del MOSFET y este punto va a tocar este punto, que si ahorita lo ampliamos, observamos que tiene aire, no está tocando este pedazo con este. Entonces, si yo quiero que el voltaje o la corriente circulen por aquí, pues no va a brincar acá porque no hay unión. Lo que va a pasar es que esta resistencia que tenemos aquí se va a estirar y cuando se estira hace que toque el punto A con el punto B, punto A con punto B o el drain con el source. Se une y entonces los electrones
van a comportarse de esta manera. Vamos a borrarla aquí para que se vea el dibujo bien. Vienen aquí los electrones. Va a llegar al cátodo, no va a poder pasar aquí y se van a regresar. Cuando se regresen, se vienen por aquí y tampoco los deja pasar el cátodo, porque es el lado negativo. Entonces, como la corriente es muy floja, los electrones necesitan ir a tierra, están buscando por dónde circular. Va a regresar y como ya vienen de aquí unos en sentido contrario, los van a empujar hacia este lado. Y va a llegar aquí otra vez a un cátodo y tampoco pasan. ¿Qué va a pasar? Se van a regresar por aquí. Y el único camino que tienen es este, esperar en la compuerta, donde van a esperar que se active el gate y que toque el source con el drain. En cuanto esto se toque, los electrones van a circular por aquí. Y el excedente que no alcance a irse al drain, o sea, a donde van a ir a trabajar, se va a regresar por aquí, pero aquí sí va a entrar porque este es el ánodo del diodo. Entonces en el ánodo tienen pase libre. Toca, se regresa, se viene, regresa y otra vez le da la vuelta, vuelve a pasar por aquí y aquí vuelve a tener acceso, entra y circula, pega, regresa, se vuelve a venir y está enrutando el voltaje. ¿Para qué es esto? Para que entonces nosotros podamos tener esta línea que va a ir a Tigris. Esta es una de las líneas principales de la carga. Si la línea 5.0 USB no está en Tigris, hay que revisar este MOSFET, porque es el que da el paso. Ya después de que se validó toda la información del Tristar, ya aquí ya tiene un voltaje en el power in, que es un voltaje que se genera cuando hace el power in aquí en el Tristar, y le da el pase al MOSFET para que se active con la corriente, que es una compuerta reversiva, y entonces dé el paso hacia el circuito. Entonces una explicación un poquito breve por el tiempo, pero espero que les sirva de algo. Soy Fer Samble, estamos en CCS Servín Móvil, Ciudad de México, y vamos a tener curso. Nos vemos pronto. Gracias.